que dice un cilindro macizo de madera con una altura de 20 centímetros sobresaliendo de una capa de aceite de 10 centímetros de espesor y densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, la cual flota sobre agua como se muestra en la figura. Determinar el peso específico de la madera. Bien, entonces, como aquí se muestra en la figura, tenemos un barril de madera donde están 10 centímetros sumergidos dentro de una capa de aceite. Como se muestra en la figura, hay 6 centímetros que están sumergidos dentro de agua y 4 centímetros que están fuera de cualquier líquido. Entonces, para calcular el peso específico de la madera, lo primero que vamos a hacer es calcular los volúmenes, el volumen total del cilindro y los volúmenes que están sumergidos dentro de cada líquido. Entonces, el volumen se calcula como el área de la base por la altura. La altura de cada parte las tenemos, pero el área no se conoce, por lo tanto, vamos a decir que esta área, el área de la base, va a ser un área A. Entonces, teniendo el área de la base como valor de A, podemos calcular el volumen total de este cuerpo, que sería el volumen del cuerpo o de la madera va a ser igual al área de la base, que es A multiplicado por su altura, y la altura total del cuerpo, es decir, de la madera, es de 20 centímetros. Entonces sería A por 20 centímetros. El volumen sumergido en aceite va a ser igual al área de la base por la altura que está sumergida dentro del aceite, que sería el área A multiplicada por la altura, que son 10 centímetros. Y tenemos también el volumen que está dentro del agua, dentro del H2O, que vendría a ser el área de la base multiplicada por la altura a la que está sumergido el tronco dentro del agua, que serían 6 centímetros, es decir, A por 6 centímetros. Bien, entonces, calculamos los volúmenes de cada parte del sistema, porque nosotros vamos a necesitar de los volúmenes para reemplazar en nuestra ecuación que vamos a utilizar para calcular el peso específico. Pero para antes calcular el peso específico tenemos que calcular la densidad de ese cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyarnos del principio de la hidrostática, donde el cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0 para que este cuerpo esté en equilibrio. Por lo tanto, hay que realizar el diagrama de cuerpo libre, que debería ser la gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Entonces, considerar que aquí tenemos 3 fuerzas que están actuando en este sistema. Una de esas fuerzas es el peso de este cuerpo, y el peso sabemos que se dirige hacia abajo. Graficando tendríamos por acá el peso del cuerpo, que es una fuerza. Hacia abajo se dirige el peso de la madera. Y también tenemos 2 fuerzas que actúan en sentido opuesto, que vienen a ser 2 empujes hidrostáticos. Esos empujes hidrostáticos son el empuje hidrostático que realiza el aceite hacia arriba y el empuje hidrostático que realiza el agua también hacia arriba. Entonces, hacia arriba iría el empuje hidrostático del aceite, y también iría el empuje hidrostático del agua, del H2O. Entonces, tenemos 3 fuerzas que actúan sobre este sistema, una que va hacia abajo y 2 que van hacia arriba. Y recordemos el principio de la estática, donde los cuerpos están en equilibrio. Por lo tanto, acá tenemos a decir por la ecuación que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Y recordar que si una fuerza va hacia abajo tiene signo positivo, y si va hacia arriba tiene signo negativo. Por lo tanto, aplicando la ecuación de la sumatoria de fuerzas, que tiene que ser igual a 0, tendríamos por esta parte, tendríamos que el peso del cuerpo es la fuerza que va hacia abajo, por lo tanto es positiva. El peso del cuerpo de la madera, y tenemos estas dos fuerzas que van hacia arriba, por lo tanto tienen signo negativo, menos el empuje hidrostático del aceite menos el empuje hidrostático
H2O. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Correcto? Entonces, para calcular o para reemplazar los datos en esta ecuación, vamos a apoyarnos de dos fórmulas que me dicen que el peso de dos fórmulas que me dicen que el peso de un cuerpo, el peso de cualquier cuerpo en hidrostática se calcula como la densidad del cuerpo multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen total de ese cuerpo. Y también tenemos fórmula para el empuje hidrostático de cualquier líquido. El empuje hidrostático para cualquier líquido va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido dentro de ese líquido. Con esas dos ecuaciones vamos a reemplazar los datos que tenemos. Pero antes, tenemos la altura y el área. La altura y el área está expresada en centímetros, junto con el área vendría a ser centímetros cúbicos. Entonces, como el área o volúmenes están expresados en centímetros cúbicos, la densidad tiene que estar expresada en gramos por centímetro cúbico. Como dato nos están dando que la densidad del aceite es de 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la densidad del aceite es igual a 800 kilogramos por metro cúbico, pero no se puede utilizar ese dato porque está expresado en kilogramos por metro cúbico. Esto tiene que representarse en gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una conversión donde 800 kilogramos por metro cúbico equivalen a 0,8 gramos por centímetro cúbico. Y ese es el dato que vamos a utilizar como densidad del aceite. Y también conocer que la densidad del agua, que también la vamos a utilizar, expresada en gramos por centímetro cúbico, viene a ser 1 gramo por centímetro cúbico. Con esos datos ya podemos reemplazar en esta ecuación. Tenemos por aquí entonces el peso total del cuerpo, de la madera, vendría a ser la densidad de la madera o la densidad del cuerpo, la densidad de la madera multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen total de ese cuerpo. De allí viene el dato que calculamos anteriormente, donde el volumen total del cuerpo, es decir, de la madera, viene a ser el área de la base representada por la letra A, multiplicada por 20 centímetros, multiplicado por 20, menos el empuje hidrostático del aceite, que vendría a ser la densidad del aceite, la densidad del líquido, expresada en gramos por centímetro cúbico. En este caso sería 0,8 gramos por centímetro cúbico. 0,8 multiplicado por la gravedad, que viene a ser 10 por la gravedad, y multiplicado, vamos a empezar como gravedad, y multiplicado por el volumen sumergido dentro de ese líquido. ¿Qué volumen está sumergido dentro del aceite? Ese volumen vendría a ser el área de la base multiplicada por la altura, que son 10 centímetros dentro del aceite. Entonces sería A multiplicado por 10 menos el empuje hidrostático del agua, que vendría a ser la densidad del agua, es decir, 1 gramo, que vendría a ser 1 multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido dentro de ese líquido. Y el volumen sumergido dentro del agua viene a ser el área de la base multiplicado por la altura que está en la que está sumergido el cilindro de agua. Sería el área de la base por 6 centímetros. El área por 6. Y esto tiene que ser igual a 0, según la ecuación para que el cuerpo esté en equilibrio. Haciendo un intercambio, vamos a pasar estas dos expresiones con signo negativo hacia el otro lado de la ecuación con signo positivo. De esa manera me quedaría que la densidad del cuerpo, que la densidad de la madera, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el área y multiplicado por 20, es igual a 0,8, que
que lo vamos a escribir como 8 sobre 10 multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura y multiplicado por 10. Más, porque esto pasa como positivo, 1 multiplicado por la gravedad, multiplicado por el área y multiplicado por 6. Con esa expresión tenemos lo siguiente, que la variable A que representa el área se cancela porque está mostrada en todas las expresiones de la ecuación, y también se cancela la gravedad. Se cancela la gravedad y se cancela la gravedad. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí que se va un 10 con este 10 y me queda lo siguiente. A la izquierda me queda 20 que se multiplica por la densidad de la madera. Y a la derecha me queda 8 más 14. 8 más 6 que me daría 14. Para englobar el caso. Bien, simplificando tenemos mitad 7 y mitad 10. Por lo tanto, pasando este 10 a dividir, tenemos que la densidad de la madera viene a ser igual a 7 sobre 10. Pero no nos olvidemos de las unidades, donde la densidad la expresamos desde el inicio de la ecuación en gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, esta densidad también tiene que estar expresada en las mismas unidades. Entonces, 7 sobre 10 es igual a 0,7 y colocando las unidades serían gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces, ya tenemos la densidad de este cuerpo, la densidad de la madera. Pero a mí me piden calcular el peso específico. ¿Y cómo se calcula el peso específico? Nos vamos a apoyar de la fórmula para calcular el peso específico, que me dice que el peso específico derivado por la letra Y es igual a la densidad de un cuerpo multiplicado por la gravedad. Esa es la ecuación para calcular el peso específico. Pero hay que tener un dato muy importante a considerar, y es que para calcular el peso específico, la densidad de ese cuerpo debe estar expresada en kilogramos por metro cúbico. No se puede expresar en gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, hay que realizar nuevamente otra conversión. Es que la densidad de la madera, que es la que quiero calcular el peso específico, es 0,7 gramos por centímetro cúbico. Pero eso, en kilogramos por metro cúbico, es equivalente a 700 kilogramos por metro cúbico. Con ese valor ya podemos calcular el peso específico que nos pide el problema. Por lo tanto, tenemos que el peso específico del cuerpo va a ser a la densidad del cuerpo, es decir, la densidad de la madera, que es 700 kilogramos por metro cúbico. Y esto multiplicado por la gravedad, que sabemos que la aceleración de la gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado. No sería 10 metros sobre segundo al cuadrado. Operando esta ecuación tenemos que el peso específico va a ser igual a 700 por 10, que es 7000, y multiplicando estas unidades vamos a llegar a las unidades del peso específico, que están representadas por newtons sobre metro cúbico. Entonces, conclusión, el peso específico para este cuerpo, a partir de todas las ecuaciones y el principio de la hidrostática, donde el cuerpo se mantiene en equilibrio, viene a ser 7000 newtons por metro cúbico. Y esa sería la respuesta.